Ya lo conocerán acá en su semblanza. Sin más, bienvenidos. Fernando Tapia Grijalva es profesor en el eje especializante de Comunicación y Cultura, aquí en nuestra licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Obtuvo el doctorado en Filosofía en la Universidad de Arizona. Su especialidad es la literatura latinoamericana, mexicana y chicana, así como los estudios culturales del lenguaje y la expresión marginal. Ha publicado artículos en revistas mexicanas e internacionales sobre los escritores mexicanos exiliados en los Estados Unidos durante el periodo de 1900 a 1920. Actualmente investiga la relación entre subordinados y dominadores en los esquemas de comunicación en la frontera Sonora-Arizona. Es miembro del consejo editorial de la revista La Palabra. Ahora, una pequeña panorámica de toda su trayectoria en su currículum vitae, ¿sí? Porque el maestro viene a nutrir sus clases con la experiencia que tiene también en instituciones públicas de orden cultural. El doctor Tapia ha desempeñado bastantes cargos, vamos a ver algunos de ellos. Fue coordinador de literatura en el Instituto Sonorense de Cultura. También ha sido director de educación artística en este mismo instituto, coordinador estatal de cultura infantil en el estado de Sonora, también en este mismo instituto, director del Museo de Sonora en el INA, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fue director del Centro Instituto Nacional también de Antropología e Historia en Sonora. Director general del Instituto Sonorense de Cultura, por allá en el 2009, y actualmente es el presidente de la Academia Frontera, Comunicación y Movimientos Emergentes. Ha tenido una amplia experiencia académica como profesor de Sociología, Historia Universal, Economía, Historia de México, Técnicas de la Investigación, Introducción al Estudio del Derecho, Problemas Socioeconómicos y Políticos de México y Política, Cultura y Comunicación, Promoción del Patrimonio Cultural, Semiótica de la Cultura, Cultura y Expresión Artística y Semiótica y Construcción del Discurso aquí en nuestra licenciatura. También ha sido profesor de español en el Colegio Pima de la comunidad Tucson, Arizona. Profesor asistente de Literatura y Cultura Mexicana en la Universidad de Arizona, también profesor asistente de Literatura y Cultura Mexicana, profesor de Cultura y Civilización y muchísima otra experiencia en el ramo de la docencia, sería innumerable. También hay que mencionar que ha tenido también tesistas de licenciatura, de posgrado, y otros estudios que lo certifican, ¿no? en su enseñanza y también en el ramo de la investigación. Ha traducido libros, ha sido autor y coautor de investigaciones terminadas, ¿sí? Y bueno, su trabajo es amplísimo. Yo quisiera ya darle la palabra para que ustedes aprovechen esta conferencia. Entonces, bienvenido maestro, muchísimas gracias por compartir con los estudiantes. La profesora Zoila, nuestra amiga, pues realmente fue una lectura muy amplia del currículum, eso me quitó un poquito los nervios. Bueno, es un tema bastante amplio. He tratado de sintetizarlo pues para 45 minutos, de tal forma que podamos platicar, ¿no?, sobre esto. Pues felicito a la profesora Marcela que ha mantenido este proyecto y realmente pues veo el entusiasmo de todos ustedes para sostener el proyecto de radio aquí en este espacio y creo que pues sigue siendo muy importante la radio, ¿no?, junto con la televisión como medios dominantes en nuestra sociedad. Hablar de este tema, pues sin duda alguna, nos va a llevar a una serie de interrogantes que están en el debate
de las ciencias sociales, de las humanidades, debido pues que es un fenómeno reciente y que es una problemática que afecta a toda la sociedad, ¿verdad? Entonces hemos tratado de sintetizar en 7 puntos todo lo que tiene que ver con el gran debate de esta temática. Como soy profesor, voy a tratar de ponerme de pie y estar más con ustedes y al mismo tiempo estar mirando hacia la pantalla. La primera problemática que se presenta en este tema es precisamente que estamos en una sociedad estructurada en torno a las relaciones de poder. Y este libro de Castells, el último que ha salido, tiene mucho que ver con la estructuración de esta problemática a partir de lo que vamos a llamar el poder en la comunicación, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí yo hice una clasificación tomando como punto de partida el hecho de que el poder estructura nuestras relaciones, nuestras vidas. Vivimos en una sociedad estructurada donde te vas a tropezar con jerarquías en todos los espacios, aquí mismo en el departamento, en el salón de clases, es decir, hay una estructura jerárquica que determina finalmente los poderes, ¿verdad? Y ese poder es lo que finalmente nos acota en nuestra comunicación, por eso yo en clases siempre comento que la comunicación está acotada, no hay una comunicación libre. Siempre el poder restringe los procesos de comunicación de tal manera que siempre que vamos a platicar con el jefe de departamento, pues tenemos que hacer un ritual de esperarlo, de todo lo que caracteriza lo que yo llamaría los acotamientos. Incluso en la misma calle un tránsito te detiene y tú tienes que actuar como un subordinado, ¿no? Como una persona que pues tiene que comportarse para poder salir del percance. Bajo esa situación la sociedad funciona, pero curiosamente las estructuras de poder pues tienen mucho que ver con las macroestructuras de poder también, ¿no? Que son los grandes intereses que hacen que la sociedad funcione como funciona y hacen que los medios de comunicación estén metidos dentro de esas estructuras. Y vemos que en esta relación necesariamente se incrusta esta temática que es precisamente la que nos preocupa hoy. Tan es así que fue tan preocupante que la Unión Europea le pidió a este señor, a Perry Levy, que hiciera una investigación preliminar de la problemática, ¿no? Porque estaba afectando a todo el mundo. Y pues la cibercultura es eso, no es la cultura nacida de la aplicación de las nuevas tecnologías, de la información y comunicación, como el Internet y los demás medios y plataformas que ustedes conocen. Siguen. Estos son los temas que yo les digo, los 7 temas que están en el debate. El primero que partimos de Castells, ¿no? Que es la distribución del poder. El segundo, lo global y lo local. El tercero, la realidad y lo virtual. El cuarto, nuevas experiencias sobre el tiempo y el espacio. El quinto, la crisis de la identidad. 6, las extensiones del cuerpo, que es muy McLuhaniano. ¿Se acuerdan de un señor que escribió el primer libro, es de Marshall McLuhan, sobre las extensiones del cuerpo, ¿verdad? Las dinámicas de la interacción. Estos 7 tópicos son los que están en el debate en este tema de la cibercultura, ¿de acuerdo? Esos 7 elementos. Lo voy a hacer así, sí. Fíjense, es lo que les platicaba, cómo está estructurada la sociedad, ¿verdad? Castells ve en esta situación de lo que es el poder, estos elementos, ¿no? El poder de conectar en la red, poder de la red, poder en red y poder para crear redes. En todas estas circunstancias, ustedes mismos van a comprobar después al salir a los trabajos en el futuro, pues muchos de ustedes me imagino que ya tienen empleo, ¿no? Van a ver que como técnicos incluso se van a emplear creando redes, pero siempre dirigidos por una estructura de poder, que les va a decir, igual que el periódico, ¿verdad? Qué van a publicar, qué no van a publicar, y ese es el poder al que se refiere Castells en todo este libro, ¿no?
ven cómo está, bueno, no estoy muy de acuerdo con esta clasificación que el poder económico es más importante, ¿verdad? Luego está el poder político que, pues hay una metáfora ahí, un símil, ¿no? De que tratamos de ver cómo el individuo está contra la pared en ese sentido, ¿verdad? Nosotros podemos reaccionar con muy poco campo de acción ante esas presiones de los poderes. Muy bien. Bueno, y allá hay unas, no pude ilustrar mejor esto que cómo funciona el poder, ¿no? Aquel me encanta, aquella gráfica donde, ¿no? Siempre el más desprotegido es el que recibe toda la carga de la estructura de poder, porque cotidianamente, imagínense un trabajador que ni siquiera conversa en una maquiladora, todo el día recibe órdenes, ¿no? Eso es precisamente porque está completamente acotado su espacio de comunicación. Adelante. Bueno, esta distribución del poder, de lo que habla Castel, ¿verdad? Pues habla de que en efecto todas las estructuras de poder deciden sobre lo que tenemos que hacer en la sociedad. Pero entonces yo les pregunto, ¿y el individuo, la sociedad, los grupos son pasivos? No hay ninguna reacción ante esa estructura tan pesada que nos determina. Y evidentemente ustedes saben que sí. El poder de la autocomunicación que llama Castel. La autocomunicación es la que le da las redes. El poder generó redes, creó el Internet, creó todo ese tipo de plataformas para controlar, pero resulta que se salió de control en muchos sentidos, porque al darle al individuo la capacidad de participar en las redes, en las plataformas, hizo que el individuo en gran medida se empoderara. ¿De acuerdo? Y el empoderamiento de las comunidades, pues es una muestra de que el mundo, pues en alguna forma está cambiando, no como quisiéramos, porque finalmente las estructuras de poder terminan por intervenir en las redes, ¿no? En todas partes. En estos momentos el tópico de discusión es cómo se interviene Internet para controlar al individuo y su libertad. Ese es un elemento que sin duda está afectando los procesos de democratización del uso de las redes, ¿no? Y además el abuso excesivo que ha ocasionado que muchas de las temáticas que se tratan en las redes sean tribales, es decir, que no tengan mucho sentido y que esté tan sobresaturado el ambiente que no sabemos ni qué hacer, estamos apabullados y llegamos a decidir únicamente en función de lo que nos interesa. Por ejemplo, yo soy usuario de Facebook, pero lo invade a Facebook tanta porquería, ¿verdad? Que es un reflejo de nuestra cultura y de nuestras limitaciones culturales, entonces yo me inclino a escoger aquello que me interesa, pero sin embargo la invasión excesiva de discursos hace que se sature el ambiente. Cuando menos será que soy un neófito y no puedo yo manejar muy bien todas las redes, pero me doy cuenta de que batallamos mucho por la sobreproducción que hay gracias a la proliferación de discursos. Igual que cuando vas a escoger un libro, ahorita hay tanta producción mediática que, como dice Bauman y también lo dice Eco, el que acaba de morir, de los teóricos sobre estas temáticas, pues que hemos hecho de este mundo, de los grandes discursos que podemos encontrar, nos han apabullado de tal manera que no sabemos qué escoger. Es cuando vamos al mercado y te rascas la cabeza y decidir sobre una temática te es muy difícil. En ese sentido, estamos hablando de esta distribución de poder. Sin embargo, han surgido los desfases y los descontroles que se encuentran mucho, por ejemplo, en el caso de Wikileaks, ¿verdad? Que fue un descontrol del poder, se le salen personajes importantes y empiezan a sacar información estratégica muy peligrosa y entonces el poder inmediatamente pues andan detrás de ese señor que está pasando información estratégica del poder, ¿verdad?
Ahora, las comunidades se han organizado. ¿Está funcionando? Se han organizado todos nosotros los marginados, las mujeres que quieren igualdad, los indígenas que quieren igualdad, no igualdad de derechos y en alguna forma tener un lugar en el gran banquete de la sociedad, ¿verdad? Se han manifestado, y estas formas de manifestación es lo que vamos a llamar nosotros empoderamiento. Bueno, lo global y lo local. Esto es una gran discusión que está en la antropología, en la sociología, en las humanidades, porque pues lo local en alguna forma ha sido apabullado por lo global, porque la globalización impone lo que se llama elementos de prestigio. ¿Y qué quiere decir eso? Pues la imposición de logotécnicas, que decía un teórico que se llama Barthes. Las logotécnicas se nos imponen como modelos de consumo. Entonces lo global lo tenemos nosotros en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cómo se presenta lo global en nuestro cuerpo? Pues con los préstamos culturales, un reloj de Japón, unos zapatos que quizás sean de Guanajuato, estos son los únicos mexicanos que yo traigo, ¿no? Una camisola de Bangladesh, el cinto hecho en Taiwán. Entonces, estas situaciones que van conformando estas formas simbólicas, porque son formas simbólicas que invaden mi ser, están afectando lo que soy localmente, ¿no? Lo que soy localmente tiene mucho que ver con cómo me formé yo en mi comunidad, ¿no? Yo vengo de una comunidad rural, debía de traer el sombrero del campesino rural, sin embargo no lo traigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay otras formas prestigiosas que me hicieron cambiar de usos. Y esto de lo local, en alguna forma ha sido muy afectado por la invasión globalizante que te impone modelos prestigiosos. ¿Por qué hablamos el inglés? Porque el inglés es el idioma prestigioso. ¿Por qué los yaquis hablan español más que yaqui? Porque el español es el idioma prestigioso dentro de nuestras comunidades lingüísticas, ¿verdad? De tal manera que hasta últimamente los grupos étnicos, en este caso los grupos originarios, le vamos a llamar para una corrección lingüística, están empoderándose, defendiendo sus valores locales. Esta reacción de defender lo local es una respuesta necesaria para lograr fortalecer otro elemento que más adelantito vamos a ver, que es la identidad. Hay otro debate en torno a la identidad y la pérdida de la identidad ante la invasión de la globalización, ¿no? Es otro tema interesante que surge más adelante. Los temas actuales en debate, pues ustedes ven, ¿verdad? Aquí todo un movimiento ecológico que ha surgido para contrarrestar las contradicciones que tiene el modelo mundial de prestigio, ¿no? Que es la industrialización, el progreso, ¿verdad? Que ha terminado por eso les puse este ejemplo, dice, en las guerras mediáticas, lo local ya está planteado, cada país es un localismo nacional y cada país trata de defender sus elementos locales para detener los procesos globalizantes, ¿de acuerdo? Y bueno, surge esta idea que a todos y que nos vende mucho el gobierno, de que hay que pensar globalmente, ¿verdad? Y actuar localmente, que es una contradicción, porque por eso hay una corrección ahí, dice, actúa globalmente y actúa también localmente. Pues tendríamos que conciliar estos elementos de tal forma que lo local se pueda salvar, porque ha sido trastocado, ¿verdad? Y en gran medida, pues eso nos causa muchos trastornos. Lo cotidiano, lo que nosotros palpamos, ¿verdad? Y lo virtual es lo que puede ser real, ¿cierto? Es virtual, quiere decir que no es real. Y es la contradicción que vivimos a través de las redes, que tenemos experiencias virtuales que nos parecen reales, ¿cierto? Es una contradicción, ¿no? De que yo esté mirando a una compañera en Francia, pero no está cerca de mí. Y esa es un contacto virtual a través de los avatares, ¿no?
Los avatares son estas construcciones que nosotros hacemos en los medios, una imagen que creamos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ahí están los avatares, ¿no? Lo real, lo virtual, que están metidos en nuestra vida de tal manera que causan muchos problemas para dar una respuesta concreta a estas situaciones. ¿Qué va a suceder con nosotros si somos ya este híbrido, ¿no? Este ser humano transformado por los medios y tatuados por los medios, ¿verdad? Muy difícil. El tiempo y el espacio, pues nosotros sabemos lo que implica, ¿verdad? La experiencia del tiempo y del espacio, pues ha explotado completamente, porque yo puedo estar en Francia en un ratito, puedo estar en Italia, pues en cualquier espacio mundial, ¿no? A diferencia del siglo XIX, de otros siglos, y estamos conectados de tal manera que lo que es la experiencia del tiempo se ha reducido de tal manera que también nos ha causado muchos problemas existenciales, porque tenemos que lidiar con el tiempo actual, ¿verdad? Pero también tenemos que manejar infinidad de situaciones espaciales, y eso hace también que nos cause un cierto malestar para dar una respuesta lógica a toda esta situación. Adelante. Estoy muy rápido. Bueno, y esto ha ocasionado esta crisis que yo les llamaba de la identidad. ¿Qué somos finalmente? ¿No? ¿Somos estos seres tatuados por los medios? ¿Somos hermosillenses? ¿Y qué quiere decir ser hermosillense? ¿Somos sonorenses? ¿Qué quiere decir ser sonorense o mexicano? ¿Verdad? Ya estos conceptos que nos educaron desde después de la Revolución Mexicana, de que somos mexicanos, que cantamos el himno nacional, que somos muy patrioteros, que festejamos el triunfo de la selección nacional, todas estas cosas que nos hacen ser mexicanos porque hay procesos que nos identifican como mexicanos, ¿verdad? Sin embargo, también somos globales, somos seres que estamos en conexión con el mundo, que adquirimos los productos, las formas simbólicas del mundo, es decir, puedes comprar cosas extranjeras, pero también puedes tener y comprar y adquirir ideas extranjeras también, ¿no? Es decir, toda esa invasión de objetos y de ideas a tu ser te hacen perder tu identidad, ¿no? ¿Te hacen realmente perder identidad o eres una identidad migratoria? Porque actualmente se habla de la identidad migrante. Es decir, migras tú, yo por ejemplo vengo de una comunidad rural, al emigrar a Hermosillo ya soy otra persona. Tengo que adquirir hábitos de nuestra comunidad hermosillense, ciertos gustos, ciertas conductas, ciertos comportamientos que me hacen ser, ¿no? Son ciertas prácticas que me hacen ser un hermosillense, un estilo de hablar, ¿verdad? Y como rural, pues yo hablaría diferente incluso, ¿no? ¿Cómo habla el campesino? Pues lo escuchamos en los medios de comunicación, cómo la radio se satiriza al campesino sonorense, ¿no? Pero bueno, son parte de los discursos que nos ocasionan lo que yo llamaría una crisis de identidad. ¿Qué somos realmente? Pues somos esas personas híbridas, ¿verdad? Que tenemos muchas identidades, lo que te hace ser difícil en los procesos de comunicación a veces entenderlo. ¿De acuerdo? Adelante. Bueno, ahí puse la pobre Gioconda, yo no sé por qué, ¿verdad? Estas formas en que el mundo te impacta, ¿no? Pues causa estos graves problemas de identidad. Adelante. Quiero llegar a media hora para interactuar. Bueno, las extensiones del cuerpo también, pues es una creación de Marshall McLuhan, que todo lo que hemos creado como medio, pues son extensiones del cuerpo, ¿verdad? El martillo que yo construyo para extender la mano, pues es una extensión del cuerpo. El primer libro, de hecho, importante en medios de comunicación fue el de McLuhan, porque Marshall McLuhan hablaba de la extensión del cuerpo en todos los sentidos, y hemos logrado que el cuerpo se extienda al grado de también el cerebro extenderlo, y la metáfora de la extensión del cuerpo es la computadora, ¿no? El ordenador, como dicen los españoles, de tal forma que hemos estado sufriendo algo muy interesante. Hemos estado viendo un proceso donde estas extensiones del cuerpo
se nos están metiendo a nosotros. Es cuando ya vemos en las películas del cyborg. Yo mismo soy medio cyborg porque tengo una lámina aquí en mi operación de mi pierna que está supliendo, ¿verdad? Una prótesis tengo. Por eso no pude subir, tengo que venirme en el ascensor, ¿no? Porque soy un cyborg, ¿verdad? Entonces estas situaciones son parte de cómo se nos está otra vez devolviendo lo que hemos creado como extensiones y nos está todavía interrumpiendo más nuestra identidad. ¿Qué va a suceder con nosotros, con estos gadgets que nos invaden y que nos prácticamente nos contaminan, ¿no? Y finalmente, adelante Rafa, no te me duermas Rafa, las dinámicas de la interacción. Esto es muy importante, es el último tópico que yo escogí después de explorar en los libros, porque me hicieron trabajar para esta plática. Marcela, muchas gracias por hacerme trabajar. Bueno, fíjense, las dinámicas de la interacción. Las relaciones más íntimas y personales ya no están confiadas en la relación cara a cara o a las localidades de los sujetos. Las relaciones de parentesco, amistad, búsqueda de ocio o trabajo se extienden actualmente por los distintos continentes formando verdaderas comunidades transnacionales, ¿no? Yo conozco ya compañeras, maestras, una compañera maestra que se casó con un sueco hace poco, que lo conoció por internet. Compañeras, métanse allí a las... No. Y una sobrina que se casó con un italiano, que es egresada aquí, comunicación, se fue también y conoció al chico virtualmente. Se veía muy, muy guapo el chico, pero ya cuando lo vi yo ya no era tan perfecto como parecía ahí, ¿eh? Cuidado con eso. Los vínculos gestados en el ciberespacio están fundamentalmente mediados por la búsqueda de placer, fíjense bien. Es una civilización muy hedonista. Del goce y la felicidad, ¿no? Yo le puse letras grandes a esta conclusión. La razón de vivir, el disfrute y el placer del sujeto, del deseo, que es una cita de Verdú, se encuentra en expandirse, inmiscuirse, pertenecer, ser reconocido, ser amado y penetrado en la orgía de la conexión. ¿No les gusta ese final? Fíjense, miren, realmente hasta ahí dejo esta plática para interactuar con ustedes y que podamos intercambiar, ¿no? Conocimientos, y creo que esta es la temática que está tratando cibercultura en estos momentos como temáticas del debate, que son preocupantes, pero que son cautivadoras, sobre todo esto, ¿no? Que parece que tenemos que adaptarnos a una nueva realidad de un mundo en conexión, donde pues finalmente tenemos que entenderlo, sobre todo la gente de mi generación, y es donde yo quisiera que ustedes me dijeran que en efecto, en esta plática que tenemos, hay cosas en donde coincidimos, pero hay cosas en donde quizá ustedes tengan otra opinión diferente de lo que está sucediendo con el ciberespacio y lo que se llamaría, ¿no?, actualmente cibercultura. ¿Cómo la ven? ¿Externar una pregunta al maestro? Bueno, pues yo tengo dos preguntas aquí que hacerle al conferencista Bueno, la primera es sobre la jerarquía. ¿Cómo es que, por ejemplo, si en el departamento aquí de todas pues con jerarquías? Esa es una. Y la otra es un asunto que me habían estado diciendo de la prepa a mí. ¿Qué es cierto que van a inventar un aparato, lo están inventando, no sé, ese aparato dispositivo del cual vas a poder oler a la persona con la que estás chateando por la computadora, por Facebook, por lo que sea? ¿Vas a poner qué es cierto de que hay va a haber un aparato, lo van a inventar o lo están inventando, que su función va a ser que puedas oler a la persona con la que estás interactuando por el ordenador o por la computadora?
que en efecto, ¿no? Pues en este mundo de la virtualidad, ¿no? Todo lo virtual se quiere hacer real, es lo que vemos. En algún momento lo virtual se hace real, como por ejemplo ponerme una pieza en mi cuerpo, es real. Era virtual antes porque era parte de nuestra imaginación, Sí, era un diseño, estaba en nuestra conciencia únicamente. De hecho, muchas cosas son virtuales. El pensamiento es virtual hasta que tú lo concretizas, ¿verdad? Y eso lo vemos cuando ustedes tienen un plan, ¿no? Y cuando lo ejecutan ese plan, eso que tienen virtualmente en su cerebro se convierte en algo que a lo mejor no es exactamente el plan, pero en eso consiste el tránsito de lo virtual a lo real. Yo no dudo lo que dice él, le van a dar olores, y incluso pues ya es cuestión de ir a Disneylandia, donde te hacen experimentar ahí infinidad de sensaciones cuando estás, ¿no? En los juegos ahí, ¿no? Es muy impresionante. Yo creo que sí, compañero, hay que tener, ¿no?, la seguridad de que se avecinan más cambios todavía en ese sentido. Buenos días. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido realmente un privilegio escucharlo esta mañana y sobre todo, aunque no en este momento esté lleno, yo creo que realmente el beneficio ha sido muy importante y lo bueno es que estamos grabando para que se multiplique el beneficio a cientos de usuarios. El tema de la cibercultura es un tema, me parece a mí, importantísimo y apasionante. Yo no tengo idea cómo la Escuela de Comunicación en los diferentes espacios educativos está retomando desde los ejes, por ejemplo, para la generación actual, le entren desde diferentes perspectivas, o sea, de la investigación, de la docencia misma. Yo creo que es un tema que debe estar sobre la mesa principalmente. Muchísimas gracias, le repito. Gracias a usted, profe. Ahorita la tecnología va avanzando muy rápido y se ha dado nuevas herramientas, se podría decir, ¿no? ¿Usted cree que la sociedad mexicana le dé un buen uso a estas tecnologías? O sea, que la sociedad esté preparada para estas nuevas tecnologías y que la puedan manejar con lo que se creó, o sea, para lo que se creó, que no tengan un manejo inapropiado para dar un mal uso, pues, a la sociedad. Bueno, miren, cuando hablamos del poder, el poder le puede dar un mal uso siempre. A veces tenemos información de que, pues a través de Wikileaks, por ejemplo, conocemos todas las pillerías que hicieron los gobiernos, ¿verdad? Y que pusieron muy nervioso el gobierno de Estados Unidos porque pues ahí se denunciaron infinidad de tropelías que hizo el poder con el uso de los medios y de las tecnologías, ¿de acuerdo? Hay esa guerra entre, ¿no?, el uso democratizante, justo, equilibrado, ¿no?, que pudiéramos darle todos, pero depende mucho de nuestra formación cultural, ¿no? Y lo usa constantemente el poder, ¿eh? Ustedes pueden, a mí me parece muy interesante ver cuál es la estrategia que está siguiendo el gobierno en el caso de la invasión a Internet, pues saturarlo, es lo que hacen en Rusia y en China, ¿verdad? Es decir, también es un espacio que lo sentimos libre, pero está siendo saturado por información gubernamental, ¿verdad? Y eso, bueno, en China y en Rusia ya es evidente porque son sistemas más totalitarios, pero donde supuestamente tenemos unas democracias en proceso, como el caso de México, pues yo sí pienso que a Peña Nieto le ha fallado un poquito el control del Internet, pero otras partes, ¿verdad? Porque un presidente que baja al 4% de la popularidad es que realmente no ha tenido un control de los medios. Digo, pero eso sería, hay que darle las gracias a Peña Nieto que no se mete tanto con los medios, nos deja ser libres, ¿verdad? Pero, entre comillas, pero yo pienso que, por ejemplo, la gobernadora, ¿cuál es la estrategia mediática que está siguiendo la gobernadora actual?
Si ustedes se meten a las redes, van a darse cuenta de que sale un comentario negativo contra la gobernadora, inmediatamente ponen algo positivo de la gobernadora. Es decir, aquí tienen buena asesoría mediática, ¿verdad? Yo creo, cuando menos lo que yo he visto hasta ahorita. Entonces depende mucho en esas tensiones entre el poder y la ciudadanía. Cómo la ciudadanía se va empoderando depende mucho de circunstancias y situaciones, ¿verdad? Hay muchos ejemplos que nos dicen que la ciudadanía sí se puede empoderar y puede lograr ciertos cambios, ¿no? A veces el empoderamiento queda más que en manifestaciones, digamos, efímeras, como el caso de España, este movimiento de jóvenes, o el caso de México, del movimiento ¿verdad? ¿Cómo se llama el movimiento? 132. También fue como una llamarada de petate, ¿verdad? Bueno, sí, pero en ese sentido yo creo que sí hay que tener mucho cuidado en el uso de cómo se van a usar las tecnologías. Ahorita el poder las ha usado a su propio beneficio, pero también las comunidades, es decir, es históricamente el momento en donde las tecnologías han tenido que permitir la democratización del uso, ¿verdad? Donde cada quien puede participar, aunque hemos causado ese problema que yo le digo de la sobresaturación, el exceso de imágenes, el exceso de noticias, el exceso de información en las redes, ¿verdad? Mande. ¿Cómo se pueden utilizar el ciberespacio para rescatar la cultura nacional o, empezando por Sonora, la cultura sonorense? ¿Existe alguna planeación para el rescate de la cultura a través de las redes, o se puede llegar a una planeación, o qué podemos hacer en este caso? Bueno, depende mucho de los grupos culturales que puedan asociarse para crear una plataforma educativa. No existe. El gobierno pues funciona inercialmente con sus programas culturales, y una de las cosas que no le interesa al gobierno es que la gente se culturice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es cuando te haces crítica, y eso lo puedes ver en todos los tiempos, en toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Cuando las sociedades van a usar un medio para educarse y culturizarse, el gobierno lo coopta inmediatamente, desde los tiempos de China, ¿verdad? Por ejemplo, los chinos no permitían salir los barcos porque la comunicación iba a transformar su sociedad, y es un medio de comunicación que es el barco. Entonces, por eso no veíamos chinos para acá, porque les tenían prohibidos salir de su territorio, porque sabían que el comercio y todo esto iba a transformar a la sociedad china, por eso es una sociedad cerrada, ¿no? Pero en el caso de la cultura, yo sí pienso que de hecho se tendrá que hacer un buen uso de los medios a través de grupos culturizados para que puedan contrarrestar la influencia del gobierno, la cultura oficial. La cultura oficial tiene esa cartonada y es nacionalista y tiene, ¿no? Por eso los jóvenes actualmente han generado redes interesantes, pero tenemos que ir mucho más allá, tenemos que trabajar en la educación, porque la educación que yo tenga, por ejemplo, en el caso de la cultura artística y todo esto, va a contribuir mucho a que lo que yo suba a la red se refleje allí. ¿Qué subimos a las redes ahorita? Pues infinidad de basura, o una calidad muy pobre de materiales. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es pobre. Y en ese sentido sí estamos en ese dilema de poder contribuir. Que desconecta a ciertos sujetos como yo, que soy de una generación de transición, sí, a la nueva. Me ha costado muchísimo trabajo, sobre todo en mis relaciones interpersonales, conciliar esto, ¿no? Entonces, traigo a colación a Zygmunt Bauman, que habla de que la privacidad invade, conquista y coloniza el espacio público, pero a expensas de perder su autonomía, su rasgo definitorio y su privilegio más preciado y defendido con fervor. En nuestra generación algo que se defendía con fervor era la privacidad. Entonces ahora, pues para los jóvenes es muy natural y comprensible que ellos se expongan, porque es un fenómeno que ha emergido últimamente, que es el exhibicionismo mediático,
y su contraparte, que es el voyeurismo. O sea, si hay exhibicionismo, es que hay mucho interés también en observar lo íntimo, en qué le está pasando al sujeto. Yo le digo a mi esposo, a veces tenemos conflictos porque él cambia de estado rápidamente en sus cuentas, ¿no? de Facebook, por ejemplo. Yo no tengo Facebook, y en el WhatsApp, y le digo, ¿por qué esa obsesión, esa compulsión por evidenciar qué sientes? Entonces, para mí es algo que no lo puedo comprender, y lo veo como una crisis identitaria, para cómo estamos acostumbrados en mi generación. Repito, yo lo veo en los jóvenes completamente normal, porque de hecho mi estado es como un contradiscurso para él. Mi estado en WhatsApp es: la crisis actual de la privacidad se relaciona con el debilitamiento y la decadencia de todos los vínculos interhumanos, porque a veces esa conexión al mundo, esa compulsión por estar invadiendo espacios públicos, hace que en lo privado haya una desvinculación, ¿no? Entonces, nada más es un comentario de que es difícil, hay una brecha generacional ante eso, y nada más para... No, muy buena observación, profesora. De hecho, por aquí había una nota que no la leí, pero que es muy importante, porque el buscar tu identidad, ¿no?, en tu entorno, en tu localidad, en tu privacidad, implica una gran responsabilidad, ¿no?, y un gran esfuerzo de tu parte. Entonces, lo más fácil es irte a navegar en las redes. Es lo más fácil, es el mundo del encantamiento de la red, lo que te lleva, porque no te hace pensar. Entonces, esta necesidad de fundirte con esta colectividad que no te ofrece el reto de buscar un planteamiento de tu origen, entonces dice, mejor me quedo con esta red, aunque sea una red dispersa, amorfa, pero ahí me siento humano. Lo otro me exige una responsabilidad, y quizá, siguiendo la pregunta que hacía la compañera, lo que sí tenemos que pensar en algún momento es eso, que como seres que estamos en un espacio crítico, como es la universidad, ¿vamos a pertenecer a ese gran rebaño o vamos a adoptar una postura crítica? Yo pienso que hay que mostrar una postura crítica, finalmente decir, ¿verdad?, yo tengo que salvar elementos identitarios. ¿Por qué tenemos que salvar la identidad? Bueno, hay mucha investigación que nos dice que la identidad te hace más fuerte a ti mismo. Tu identidad regional, tu identidad, ¿no? Bueno, es muy peligroso también, porque la identidad regional, en el caso del sonorense, lo hace que, o lo ha hecho históricamente, porque hay también trabajos de antropología que dicen que el sonorense, pues, se ha hecho muy regionalista, y que cuando defendía su identidad regional, ¿no?, todo lo que identifica al sonorense, de tal manera que nos distanciábamos del otro e incluso lo acusábamos de intromisión y lo estigmatizábamos, como el caso de los guachos, ¿verdad? Entonces, el sonorense ha ido cambiando porque esas formas de identidad, ¿no?, nos separan de los demás, y ha cambiado mucho gracias a las redes sociales y a la mundialización. Y eso sucede mucho también con los artistas, ¿no? El artista sonorense o el que tiene conocimientos en Sonora se cree superior a todo el mundo, y cuando se confronta con otro mundo se da cuenta de su pequeñez. Por eso la necesidad de confrontarse con el mundo, porque te saca de tu parcela, ¿no? Pero sin embargo tu parcela es importante, pero tienes que hacer una conciliación híbrida, la hibridez, pero una hibridez muy equilibrada, como los japoneses quizá no, porque bueno, los japoneses siempre se identifican como seres muy tradicionales que han mantenido su identidad, ¿verdad? Pero también se ha transformado en la juventud japonesa esa identidad tan japonesa a una identidad más mundial, y los jóvenes japoneses ya no son lo que eran antes, ¿verdad? Ahora están un poco más mundializados y mantienen sus tradiciones y mantienen esa hibridez que ojalá nosotros pudiéramos hacerlo con la educación, ¿verdad?, y el entendimiento de estos procesos. Sí tenemos que cuestionarnos, compañeros,
el hecho que es muy atractivo el canto de las sirenas de las redes y de la cibernética y todo eso, pero tenemos que poner un límite de hacer una autocrítica, hacia dónde voy, quién soy, y buscar cuando menos fuertes rasgos identitarios.